Muy buenas amigos y hermanos que puedan sintonizarse con nosotros en este espacio, Fe y Razón, espacio que dedicamos para llevar análisis de temas de distintas índoles, históricos, científicos, filosóficos, teológicos, fundamentándonos en la palabra del Señor. Y yo quiero compartir este programa con ustedes para edificarlos en cuanto al tema del purgatorio y en parte el Kadish. En algunas declaraciones que han dado algunas personas sobre el tema para confundir a las personas que están buscando estudiar la palabra de Dios, conocer qué establece la palabra de Dios y su fundamento. Así que vamos a compartir algunos breves cortes de algunas plataformas, de algunos videos, con algunas referencias que se dan ahí sobre el tema del purgatorio, que no es bíblico, no aparece en el Antiguo Testamento conforme a la revelación de los profetas, no aparece en el Nuevo Testamento conforme a la revelación recibida por los apóstoles, no aparece tampoco en ninguno de los dichos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en la literatura judía no se establece un purgatorio en sus libros históricos, no proféticos, sino que trata de algunos puntos de desarrollo de eventos que se dieron en el Antiguo Testamento en la historia del pueblo de Israel. Batallas, conflictos, diásporas que se dieron también, situaciones de sometimiento de algunos imperios que conquistaron a Israel y que se tocan eventos históricos de las luchas que vivió ese pueblo con otras naciones, pero que no eran revelación de Dios y que no venían de profetas de Dios, sino de hombres de renombre, de importancia para la historia del pueblo de Israel, y que también se confunde con la parte de las oraciones que el pueblo de Israel de manera cultural fue estableciendo en el tiempo y que ellos le llaman el Kadish. Vamos a poner el primer video, la primera declaración de una persona tratando de defender y de justificar el purgatorio con el Kadish, algo completamente distorsionado y que nosotros vamos a ir desmontando poco a poco. Así que vamos a pasar a ver estas declaraciones. Podemos agregar aún más. El rabino David Ben Israel explica esta creencia judía. Escuchen un momento las declaraciones de este rabino. Dice así: el purgatorio es el lugar de donde son enviadas las almas de aquellos que pecaron. Existen 7 niveles bien definidos, en los cuales se hospedarán las almas de los pecadores, de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. Y sigue el rabino David Ben Israel. El espacio de tiempo que deberán quedarse es de 30 días, 60 días, 90 días, 6 meses, y llega la pena hasta el año. Por eso los judíos rezan el Kadish, que es una oración de duelo cuando fallece un ser querido, y ellos dicen que rezando estas oraciones, al finalizar la purificación, ese alma se eleva. Aquí vimos una pequeña porción de introducción de esta persona que está hablando del purgatorio y lo está combinando con el Kadish, o quiere hacer un paralelismo con el Kadish, mencionando a un rabino judío, no sabemos quién es, pero obviamente está haciendo una correlación entre las oraciones de los judíos para dar fortaleza al espíritu, al alma de la persona que es doliente, ¿no?, de el ser querido que perdió, y obviamente los judíos que reconocen que vendrá el juicio del Señor, el gran día del Señor, porque eso sí está en la Biblia, eso sí está en el Antiguo Testamento, en los dichos de los profetas, en las revelaciones proféticas que daban al pueblo de Israel, donde también se menciona el infierno, que los pecadores, las almas que pecan, van al infierno. Los judíos creen en eso. Y por lo tanto se creó una petición cultural de las oraciones de los judíos
para que el alma de sus fallecidos se eleve al Señor. Pero en ninguna parte dice que el Señor asegura que los pecadores van a salir de un infierno. De hecho, en el Antiguo Testamento, en los textos de Moisés, establece que Dios le dice al mismo profeta Moisés que Él se compadecerá de quien Él quiera compadecerse, que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia, no por vía de ninguna oración de ningún pecador. Ningún pecador tiene la potestad de sacar y salvar a nadie de su condenación, porque eso es lo que establece la palabra de Dios, eso es lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos presenta, hablando obviamente de ese estado de condenación de los pecadores. Está hablando del estado de condenación de los pecadores. Así que aquí estamos viendo estas declaraciones no bíblicas, asumidas aparentemente por un rabino, que un rabino no es el dueño de la verdad bíblica. El dueño de la verdad bíblica es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a seguir viendo, para seguir corrigiendo estas declaraciones, y luego vamos a pasar a ver otros cortes también de personas que tergiversan la palabra de Dios y engañan, haciendo una mezcla entre purgatorio y el Kadish. Purgatorio y Kadish que no son bíblicos en la manera en que ambos presentan el perdón de los pecados, o tratar de sacar a alguien de unos lugares inexistentes que los apóstoles y los profetas no predicaron. Sigamos viendo. Y dice, y prosigue el rabino judío diciendo, bajo el antecedente judío podemos afirmar que la Iglesia católica, no inventó el dogma, como dicen los protestantes, no inventó el dogma del purgatorio, sino que lo puso en claro, una creencia heredada por los apóstoles bajo los fundamentos de la nueva alianza. Una cultura heredada por los apóstoles bajo el fundamento de la nueva alianza. Eso es completamente falso. Los apóstoles nunca heredaron ni predicaron ningún purgatorio, ni estado intermedio, ni lugar intermedio, ni lugar medio estado, ni nada que se le parezca. Los apóstoles predicaban solamente el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la salvación a través de la gracia por medio de la fe, para que se libren del juicio del castigo eterno o el infierno. Los apóstoles solamente hablaban del perdón de los pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo y la condenación eterna para los pecadores. Porque la palabra de Dios dice que el Señor no vino a condenar el mundo, sino a que el mundo fuese salvo por Él, para aquellos que creen en su palabra, para aquellos que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo aquel que creyó es salvo, mas el que no creyó ya ha sido condenado porque no creyó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso era lo que predicaban los apóstoles. Nunca predicaron que aquellos que creyeron y luego pecaron se fueron a un estado intermedio llamado purgatorio para pagar una media condena hasta que alguien en la tierra tenga el poder, la potestad, entre comillas, de con algún tipo de pago sacarlos, estando incluso por encima del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Algo completamente antibíblico, herético completamente. Y esta persona está confundiendo el purgatorio con un dicho de un rabino que no se sabe quién es, y que en ese video él establece de que aunque no se explican de igual manera, es lo mismo. Eso es completamente falso. Vamos a seguir viendo qué dice este aparentemente es católico, porque son los que creen en el purgatorio, y esa tergiversación, incluso mintiendo sobre el Kadish. Sigamos viendo. Importante, ¿verdad? Esta opinión de este judío, diciendo que la Iglesia ha puesto en claro esta creencia que ya se venía enseñando ya en el Antiguo Testamento. Y un dato más, tengo aquí también
al rabino Jacques Urim Salmeach, explicándole a otro judío un poco más joven, que difiere un poco sobre esta creencia judeocristiana. Dice así: el hecho de que el cristianismo, sobre la cuestión del purgatorio, tenga similitud con la tradición judía no me sorprende. ¿Acaso ellos no usan la Tanaj y lo llaman el Antiguo Testamento? ¿No eran sus apóstoles judíos de nacimiento y circuncidados según la ley de Moisés? Cuando ellos en sus concilios se refirieron al purgatorio, deben saber que nosotros nos referíamos a él con anterioridad. Aquí está hablando, este señor aquí está hablando de los concilios. Me parece que él está hablando de los concilios católicos que se fueron dando luego del 325, donde ahí el paganismo se fue mezclando, la idea del purgatorio que viene de el imperio griego y que fue heredado por el imperio romano, no, un estado intermedio de las almas que fue heredado del imperio egipcio. Los romanos toman esta ideología de almas en estados intermedios, ¿no? En un fuego purificador egipcio para que los faraones y los egipcios llegaran entonces a un punto final. Estos son ideas paganas heredadas de otras culturas egipcias que los romanos heredaron también, y que venía también de los griegos. Eso es algo completamente falso decir que los judíos creían en un estado intermedio de purificación, cuando los judíos, incluso sus libros históricos, solo hablaban del infierno, del día del juicio. Ningún profeta habló del purgatorio. Ningún profeta. Ustedes buscan en toda la Tanaj y no encontrarán en los textos de los profetas ninguna referencia a un estado intermedio para aquellos que son pecadores, que violaron la ley de Dios. Lo que existe es el día de la resurrección y la condenación frente al juicio del Señor. Eso sí hablan los antiguos profetas. De hecho, el purgatorio es aparentemente un estado que surge para los creyentes en Cristo, para los que reconocen a Jesucristo como el Mesías, ¿no? Como el Salvador, y que luego de que lo reconocen y se bautizan, entonces, si cometen faltas, entre comillas, esta gente pueden pagar algún tipo de indulto, alguna indulgencia, para que salga de un lugar en donde su alma va a estar siendo purificada, pero con tormento, con dolor, con fuego, un estado de desesperación, de angustia. Esto es completamente antibíblico. Esto no tiene ningún sentido, y las personas que defienden esto no tienen idea de lo que hablan. No saben cómo está conformado la historia del pueblo de Israel, qué dicen los profetas realmente. Inventan, mezclan, tergiversan, como está haciendo esta persona en este video. Sigamos viendo el último fragmento del video. Porque es parte de la revelación que recibimos siglos atrás. Totalmente cierto. Muchas personas dicen que no ven el purgatorio por ninguna parte, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Os voy a dar varias citas, no las vamos a leer para no alargar demasiado el vídeo. Podéis leer, por ejemplo, Daniel 12:10, también podéis leer Zacarías 13:9, podéis leer Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 3, y también podéis leer el Salmo 86:13 y el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Bien, bueno, vamos a dejarlo aquí, la intervención, la participación de esta persona, ¿no? Que está hablando ahí, dando citas bíblicas a diestra y siniestra, sin ni siquiera dar el contexto de las citas bíblicas. Ninguna de esas citas bíblicas que dio habla de ningún estado intermedio. Ninguna habla de ningún purgatorio. En el Antiguo Testamento eso no se contemplaba. Nunca se habló en ninguno de los profetas de que la persona que muere en pecado va a ser purificado
en un estado, en un lugar que ni siquiera saben exactamente lo que es. Algunos dicen lugar, y eso lo vamos a ver en algunas referencias de otros cortes de video, y luego lo cambiaron a un estado antes de llegar al infierno, un fuego purificador. Eso no existe en el Antiguo Testamento, no existe purgatorio. Y con relación a el libro de Macabeos, el libro de Macabeos tan sonado, ¿no? Segunda de Macabeos, Macabeos habla de una batalla que se lleva a cabo, y que soldados judíos mueren, y cuando son encontrados sus cadáveres, los cuerpos, aparecen figuras o ídolos en el cual ellos le dedicaron aparentemente algún tipo de idolatría, y habían desobedecido la ley de Moisés en cuanto a que transgredían la ley de Dios de no adorar imágenes o venerar ídolos. Cosa extraña, porque todas las personas que adoran ídolos o veneran ídolos, todos pasarán por el supuesto purgatorio. No habrá ninguno que se quede fuera. No habrá nadie que pague una indulgencia, porque todos adoran imágenes e ídolos. Y aquellos que no lo hacen en una iglesia van a tener que rezar y pagar muchas penitencias, porque la gran mayoría, el 99.99%, adoran imágenes e ídolos. Entonces es una completa contradicción. Otra contradicción es que los rezos por esas almas que estableció Macabeos, y ese pago que estableció, eran por pecadores, no eran por hombres que habían reconocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ahí lo que están diciendo en esa terrible contradicción es que pecadores también están siendo purificados en un supuesto purgatorio, al lado de cristianos supuestamente también llevados a purificarse en un fuego, en un tormento, hasta que se pague un tipo de pago, de indulgencia, y el Señor sea, entre comillas, extorsionado con un pago para que Él saque a alguien de un estado de purificación, de un estado de tormento, que no se sabe si es que están o no están, porque no se sabe lo que es, si es lugar, estado, ni eso lo pueden explicar. Así que vamos a ver, después de esta primera pausa, vamos a hacer la primera pausa y vamos a ver otro corte. Vamos a ver otro corte, hablando precisamente de las tergiversaciones del purgatorio y del Cádiz, personas que se contradicen entre sí, no escudriñan muy bien la palabra de Dios, no la entienden, y vamos a ver las contradicciones y las tergiversaciones en otros cortes comerciales. Así que cuando retornemos, continuamos, amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos. Estamos compartiendo el tema del purgatorio y el Cádiz, un tema que ha sido debatido en estos días en las redes sociales, y que las personas que defienden el purgatorio y que han tratado de traer como correlación el tema del Cádiz, pues se vuelven verdaderamente un mar de contradicciones, una etcétera, ¿no? Una sopa de mentiras y falacias que no tienen absolutamente nada que ver una cosa con otra, y que lo más importante es que ni los profetas en el Antiguo Testamento
ni nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ni los apóstoles cuando fueron enseñados por Él, predicaron nada parecido al purgatorio. No existe purgatorio, y eso lo vamos a demostrar con algunos textos bíblicos. Pero vamos a pasar a ver otro corte, vamos a ver otras personas que hablaron también de este tema del purgatorio. Vamos a pasar a ver el primer corte donde se tergiversa este tema. Escuchemos. Bueno, David Limanchi nos saluda desde PJ Caballero, Paraguay. Ok. Juan Medina dice que ¿por qué no se encuentra el purgatorio en las escrituras? Claro que se encuentra. Sí, de hecho, providencialmente hablábamos de eso en la mañana. Le platicaba a todos los que nos escuchan, hermanitos, les platicaba que los protestantes son muy, pero muy mentirosos y muy tramposos. El purgatorio como tal es una doctrina revelada. Los judíos como tal tienen un estado de purificación antes de llegar al cielo. Incluso ellos rezan por el bienestar de las almas de los difuntos. La tradición de la iglesia en muchas ocasiones lo habla, los padres de la iglesia lo hablan, los padres apostólicos, los padres apologetas. E incluso muchos teólogos protestantes, los verdaderos, no de esos que andan en las redes sociales, muchos teólogos protestantes hablan del purgatorio. Eso sí, son bien tramposos, porque ellos jamás van a llegar a decir purgatorio como tal. Esto es interesante, ver cómo estas personas tienen esa facilidad de tergiversar cosas que otras personas dicen o hacen un estudio, y tampoco reconocen que si lo que alguien, no importa quién sea, puede ser teólogo o superteólogo, no se apega a la palabra de Dios, a lo que ella misma establece, nadie está obligado a hacerle caso a ningún teólogo ni superteólogo. Porque lo que establece la palabra de Dios es lo que está dado y revelado para que ella nos instruya, nos enseñe, nos corrija. No nadie que quiera tergiversarla. Pero aquí hay una tergiversación cuando dicen que teólogos hablan del purgatorio, aunque de manera mentirosa, porque ellos no mencionan la palabra purgatorio. Entonces, estas personas en su tergiversación, en su falta de razonamiento, están poniéndole palabras en la boca de teólogos que esos teólogos no dicen. Ellos quieren interpretar al teólogo diciendo que el teólogo habla de un purgatorio sin el teólogo mencionar un purgatorio. Es una completa contradicción. No hay razonamiento ni bíblico, pero tampoco no hay razonamiento lógico para traer a colación una persona. No sabemos cuál es el teólogo, los teólogos que se están refiriendo, pero lo están manipulando, lo están tergiversando. Cuando ellos mismos reconocen que hay teólogos que hablan del purgatorio, pero que no mencionan al purgatorio. Entonces, ¿de qué están hablando? Una completa contradicción y una falta ética y deshonestidad intelectual de estas personas. Y obviamente una tergiversación y un desprecio por lo que establece la palabra de Dios. Porque cuando mencionan que los apóstoles hablaron de purgatorio, eso es una falta de respeto a la palabra de Dios. Los apóstoles nunca hablaron de purgatorio. Nuestro Señor Jesucristo nunca habló de purgatorio. Y cuando mencionan los padres de la iglesia que no están por encima de la palabra de Dios, ni de nuestro Señor Jesucristo, ni de las enseñanzas de los apóstoles, pues también cometen la falacia, porque los padres de la iglesia del segundo siglo no establecían todos la visión de un purgatorio. Algunos inventaron un estado intermedio porque algunos de ellos venían de una visión romana, de la filosofía platónica, que comenzaron a establecer algunas conjeturas de un supuesto lugar, porque primero se le llamó lugar intermedio para purificar. Era como un estudio, era como una opinión teológica que, pasándola por el filtro de la palabra de Dios, se cae por sí misma, se cae por su propio peso. Y estas personas están tergiversando cosas que ni siquiera la palabra de Dios sustenta. Pero vamos a ver las contradicciones
porque ellos se siguen contradiciendo. Escuchen. Pero ellos creen en un estado intermedio. Así lo llaman. El estado intermedio en el cual las almas pasan hasta que llegue el momento de la parucía. Ustedes, hermanitos protestantes que nos están viendo, ¿dónde creen que están las almas antes de la parucía? Hay algunos que dicen que no saben, que están dormidos. Pero no les dice dormidos dónde. Exacto. No, ¿dónde? ¿Cuál es ese lugar de dormición, por ejemplo? El seno de Abraham ya no existe como tal. Abraham ya también fue salvado por la redención de Jesucristo. ¿Dónde están? Pues estas preguntas son tan fuera de foco, tratando de tergiversar. Mencionan el seno de Abraham y dicen que el seno de Abraham no existe, cuando en la Biblia e incluso en los dichos de los profetas, cuando se refiere al seno de Abraham, está hablando de la gloria de Dios, está hablando del lugar delante del Padre Celestial, del trono de Dios. Y estas personas son tan herejes, son tan blasfemas, que se atreven por defender una visión antibíblica y dicen que el seno de Abraham no existe, porque no tienen ni idea de lo que es el seno de Abraham, ni tampoco cómo se utiliza la frase seno de Abraham en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor pone un ejemplo en una parábola de el rico y Lázaro, cuando va al seno de Abraham, el seno de Abraham es la gloria de Dios, la plenitud del Señor. Esta gente no saben y son herejes, porque tienen la desfachatez, de decir que el seno de Abraham no existe. En pocas palabras, el reino de Dios, la gloria de Dios no existe. Eso es lo que esta gente está diciendo, aparentemente con una intención, porque si son personas que dicen estudiar la palabra de Dios y vienen con estas blasfemias, pues obviamente tienen un propósito. Y ese propósito es estar en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Dios completa, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Son personas con una facilidad increíble de hacer blasfemias, como una persona también que forma parte de esas redes sociales, ¿no?, de esos grupos, que dice que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey eterno, el Creador de los cielos y de la tierra, necesita a la iglesia para subsistir, para sobrevivir. Que si se le mochan la cabeza al cuerpo, esa cabeza no puede sobrevivir. Que Jesucristo no puede sobrevivir. Estas personas, defendiendo cosas antibíblicas, son capaces de llegar a blasfemias de ese tamaño. Vamos a seguir viendo porque se siguen contradiciendo en sus propias creencias antibíblicas para defender un purgatorio que no existe en la palabra de Dios. No, hermanitos protestantes, sus eruditos dijeron, bueno, no podemos decir purgatorio porque eso nos asemeja a la Iglesia Católica, entonces vamos a llamarlo estado intermedio. Señor Juan Medina, no pueden estar con el Señor porque dice la Sagrada Escritura que estaremos con el Señor en el juicio al final. Entonces, si tú, Juan Medina, dices que están con el Señor, entonces María Santísima está ya con el Señor y no está dormida. Y echaste en la torre todo lo que tú intentas hacer como pseudoteología. Entonces, a los hermanitos católicos, tengan mucho cuidado. Los protestantes los quieren engañar, pero no. Incluso ellos mismos hablan de un estado intermedio. Eso es completamente falso y tergiversado de esta persona. Aparentemente, esta persona, sacerdote, aparentemente, no tiene idea de lo que nosotros, los que sí nos apegamos a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, a los evangelios, a el fundamento de los apóstoles y de los profetas, entendemos que dice, que establece la palabra de Dios. No existe estado intermedio, no importa que lo diga quien lo diga. No importa, aparentemente hay eruditos que le calzan a las tergiversaciones y las herejías de estas personas. Como que nosotros, los que nos apegamos a las Escrituras, estamos pendientes a lo que diga cualquier erudito, entre comillas, que vaya en contra de la misma palabra de Dios. Nosotros creemos que solo hay un juicio, y ese juicio es para vida eterna en Cristo Jesús,
o condenación perpetua, que es el lago de fuego, el infierno. Y que no hay segundas oportunidades, no hay estados de purificación, porque ya nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos purificó con su sangre en la cruz del Calvario y nos justifica y nos santifica en su resurrección, dejándonos el representante en la tierra, que es su Santo Espíritu. El Espíritu del Señor nos fortalece, nos santifica, nos purifica en esa trayectoria, luego de que nosotros hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de nuestra redención final, hasta el día de nuestra presencia delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él nos llame, cuando Él nos dé esa corona de victoria, de manera figurada obviamente, la corona de la victoria, que es ya estando con Él. Cuando el Señor Jesucristo en el compartir de la Pascua, en la cena pascual, le dice a los apóstoles: haced esto en conmemoria a mí, y yo no beberé más ni comeré más del fruto de la vid hasta que no me reúna con ustedes. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo ahí? Que los apóstoles iban a estar en el purgatorio y que algún creyente de esa falsa doctrina iba a pagar para sacar a los apóstoles porque ellos cometían errores, eran seres humanos que estaban en la carne. Y estas personas ahora están hablando de que están en un estado intermedio, donde ellos nunca hablaron de que iban a estar en ningún estado intermedio. Que el libro del Apocalipsis dice que el Señor los manda a descansar, y eso lo vamos a ver con las escrituras más adelante. Estas tergiversaciones de estas personas nos llaman a nosotros mentirosos cuando ellos mienten de lo que nosotros verdaderamente creemos. Todo el que se deleita en la mentira y en la tergiversación y llega a la blasfemia de decir que el seno de Abraham no existe y que Jesucristo no sobrevive sin la iglesia, porque si le mochan la cabeza no puede sobrevivir. Obviamente que no pertenecen al redil del Señor, pertenecen al redil del maligno. Sigamos viendo un poquito más de estas tergiversaciones. Que es ese punto en el cual ni estás con el Señor, porque todavía no llega la parucía, y ni estás en esta vida porque ya has muerto y saliste de ella. Ese estado intermedio es lo que nosotros llamamos el purgatorio. De nosotros es una doctrina que está enraizada en la tradición judía, que dicho sea de paso, los judíos tienen tradición. Todo lo contrario a lo que dicen los protestantes. Ellos tienen tradición, y en estas tradiciones ahí está el purgatorio. Aquí está la tergiversación. Estas personas no dan citas bíblicas concretas de los apóstoles, no dan citas bíblicas concretas de los profetas, no dan un solo texto del Señor antes de su crucifixión hablando de ningún purgatorio. No dan textos bíblicos. Tampoco en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no dan un solo texto bíblico hablando del Señor, diciendo de que aquellos que pequen, luego de haber sido llamados a salvación por su gracia, por medio de la fe, iban a estar en un estado que no se sabe lo que es, quemándose, purificándose, pasando un tipo de condena y esperando que entonces otra persona pase por encima del sacrificio glorioso y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que esa persona, por una indulgencia, un pago, lo salve, lo saque. Que el Señor escuche, como si estuviésemos hablando de un presidente que tiene que esperar algún tipo de mafia, algún tipo de extorsión, para que Dios entonces, no haciendo caso ya al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo unigénito, entonces tenga que sacar personas, porque un terreno, una persona en la tierra, pecador también, que comete pecado, entonces saque a alguien de un estado de purgación, de un estado de media condenación, de pasar por fuego, de pasar por angustia. Eso es completamente ridículo, antibíblico y contradictorio. No dan absolutamente nada a estas personas.
son hijos de mentira. Así los llamo yo. La Biblia los reconoce así. Vosotros sois de vuestro padre Satanás, y las obras de Satanás queréis hacer, porque en él nunca hubo verdad, y es mentiroso desde el principio, hablando ya del momento de la caída de ese ser. Cuando volvamos después de esta pausa, vamos a continuar desmintiendo algunas otras cortes heréticos de estas personas que confunden el purgatorio y que lo que hablan es de tradición, de que los judíos tenían tradición, y estas personas son tradicionales, no son bíblicas, son tradicionales, creen a tradiciones de hombres, como Jesucristo le llamó la atención a los fariseos, cuando los fariseos lo que hacían era vender y predicar tradiciones de hombres, llenando de cosas que la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento no establecía. Estas personas lo que creen y son llamados a predicar tradiciones de hombres. Así que cuando volvamos después de esta pausa, continuamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos. Estamos compartiendo el análisis breve de lo que significa la creencia en un purgatorio, ¿no? Que no se menciona ni en los escritos de los profetas, ni en los escritos de los apóstoles, ni en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esa tergiversación y esa mezcolanza completamente perversa de establecer que el Kadish es el mismo purgatorio. O sea, donde hay profundas contradicciones y en donde una persona que también pertenece a un grupo de apologistas que defienden lo antibíblico y llegan incluso a tergiversaciones y a blasfemias, pues en un conversatorio que sostuvo conmigo dijo que el Kadish y el purgatorio no era lo mismo. Y aquí se están viendo las contradicciones de que el Kadish y el purgatorio son lo mismo, es decir, la mentira no se sostiene, porque en la mentira solo existen tergiversaciones, contradicciones, son fáciles de detectar, son fáciles de reconocer. Así que vamos a pasar a ver otro corte, otro video, breve también, donde estas personas establecen la defensa y algunas preguntas que se hacen y que ellos mismos no saben cómo responderse. No saben, o sea, se enredan en sus mismas mentiras, porque la mentira es eso, son enredos para engañar a las demás personas. Así que vamos a escuchar cómo ellos siguen estableciendo la defensa y cómo ellos mismos se enredan. Ok, bueno. Bueno, Gerardo Chaires, mi ahijadito, que también es de México, hizo una pregunta y se la hizo al padre, y me gustaría escuchar la respuesta de Patercito. La pregunta ya se me quedó arriba, pero me la aprendí de memoria. Pone, padre, ¿qué fue lo que pasó con el ladrón en la cruz? ¿Por qué él no fue al purgatorio? A él, pues él se fue directamente al cielo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí con el purgatorio? ¿Puede responderla, Patercito? Sí, el purgatorio es un lugar, un estado, como también lo pueden llamar los protestantes, un estado intermedio, en el cual están las almas que tienen que ser purificadas, porque en esta tierra o en esta vida no alcanzaron al remitir, o bueno,
no pagaron todas las deudas de sus pecados. Aquí a lo mejor voy a hacer una explicación muy, muy larga. ¿Qué implica esto? Cuando tú cometes un pecado, no solamente basta con pedir perdón y recibir el perdón de Dios. Si yo voy, la explicación de siempre, ¿verdad? Si yo voy con la vecina y le rompo una maceta, no basta con que yo le diga a la vecina, discúlpeme, y ella diga, yo lo disculpo, vecino. No basta con eso. La maceta con la disculpa no va a regresar a la normalidad. Siguen creando tergiversaciones, blasfemias, mentiras, ejemplos completamente antibíblicos. Hacen analogías y paralelismos que ofenden incluso a nuestro Señor. Cuando dicen que el que peca no basta con el perdón de Dios. El que peca, ustedes escucharon muy bien lo que esas personas están vendiendo, y muchas personas probablemente van a ser engañados, o sea, arrastrados por estas mentiras. Probablemente y obviamente, si son arrastrados es porque no escucharon la voz del Señor, no forman parte de aquellos que han sido llamados desde la fundación del mundo. Porque este tipo de blasfemias son sutiles, pero son muy peligrosas para los que creen en eso. Que no basta con el perdón de Dios. Que una persona que peque no basta con el perdón de Dios. Y luego comparan al Señor, al Creador de los cielos y de la tierra, al Todopoderoso, al que tiene la única potestad de darnos salvación, su Hijo Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Se atreven a compararlo con una vecina, con un ser humano, como que el perdón del ser humano es igual al perdón de Dios. Como que la misericordia del humano es igual a la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es completamente ridículo, antibíblico, blasfemo. Que si alguien rompe algo a otra persona, a una vecina, no basta con que ella lo perdone. Tiene que pagar. O sea que el sacrificio poderoso, precioso, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo en la cruz, no basta. Según la blasfemia y los ejemplos antibíblicos de estas personas, comparando el sacrificio de nuestro Señor, su perdón, su misericordia, con una vecina. Que aunque la vecina lo perdone, no, él tiene que pagar. Porque aunque en este terrible ejemplo que esta gente están poniendo, blasfemo completamente, y con todo respeto, y me disculpan, pero tengo que hablar así conforme a lo que el Espíritu del Señor establece en su palabra, me manda a decir, en su palabra, que el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no es completo, no es pleno, no tiene validez. Porque aunque yo le pida perdón a mi Señor, yo tengo que pagar. Porque su sangre preciosa no vale. Su sacrificio para esta gente blasfema no tiene validez. Esto es increíble. Y hay personas que creen y confían y siguen estas personas. Obviamente las Escrituras lo dicen también. La palabra de Dios lo establece también. No conocen la verdad. No son del redil. No pertenecen al cuerpo del Señor. Son blasfemos, son herejes. Son creadores de falsas doctrinas. La Biblia le llama a eso doctrinas de demonios. Sigamos viendo, porque hay una terrible contradicción. Siguen en la contradicción. No saben ni siquiera cómo responder. Sigamos viendo. Tengo que pagar esa maceta. Todas esas penas temporales se tienen que ser pagadas aquí. Por eso estamos llamados a poder corregir los males que hemos hecho. Cuando un alma, a pesar de estar en la gracia de Dios completamente, no ha pagado sus penas, o un alma que entra con pecados veniales, no puede estar delante de la presencia de Dios, porque delante de la presencia de Dios solamente está lo que es santo, lo que ha sido ya purificado totalmente. Por eso entra en un lugar que se le llama el purgatorio. Los protestantes reales lo llaman el estado intermedio como tal. Eso lo estuve investigando el día de ayer. Ahora bien, ¿qué ocurrió con el ladrón arrepentido? El ladrón arrepentido recibió no solamente el perdón de los pecados, sino la promesa de la salvación ya total. ¿Cómo es esto? Es lo que nosotros ahora en la iglesia llamamos la indulgencia. Es decir, cuando la gracia de Dios borra incluso las penas temporales que hay en tu alma.
las penas temporales. ¿Qué le ocurrió a él? El ladrón arrepentido fue indultado. Indultado es un término de derecho, ¿verdad, Humberto? Recibió el indulto de Jesucristo y fue llevado directamente al lugar donde está Dios. Estas personas en la tergiversación de la palabra de Dios a veces hasta suenan hasta cómicas. El ladrón en la cruz fue indultado. O sea, Dios indultó al ladrón, pero no indulta a los demás. O sea, aquellos que confían en el Señor, que le reconocen como su Señor y Salvador, que atienden el llamado eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles que no fueron crucificados en ese momento, no habían recibido indulto. Señor, bendito Dios. Todos aquellos que recibieron al Señor y Salvador, que Él los perdonó, incluso antes de ser crucificado, muchos que incluso escucharon su palabra y murieron, como aquel que estaba en el templo, que era un hombre justo delante de los ojos de Dios y que estaba esperando ver al Mesías, y le llevaron al Mesías, a nuestro Señor y Salvador, pequeñito, y él lo vio y entonces murió ahí en ese momento, como establecen las Escrituras. Aparentemente ese no recibió indulto. Dios hizo acepción de personas, cuando el Señor en su palabra dice que no hace acepción de personas. Muchos que escucharon su palabra y murieron. Antes de él incluso ser crucificado, muchos murieron. Y aparentemente se fueron para un purgatorio, porque el Señor, su perdón no era suficiente. Tiene que ser purificado completamente por el pago de estas personas que son pecadores. Yo me pregunto, ¿quién en su iglesia y en su doctrina, en su falsa doctrina, es santo completamente? ¿Quién no irá al purgatorio para comenzar a sacar personas? Porque hasta los apóstoles cometieron pecado y fallaron. Y la palabra de Dios lo que dice es que aquí es que nosotros somos santificados. Santifícanos en tu verdad, dice la palabra de Dios. Esta gente no van a palabra de Dios, hablan puras incoherencias y blasfemias y cosas sin citar textos bíblicos. No son coherentes, no son bíblicos. Por eso aborrecen la sola escritura. Por eso ellos dicen que la palabra de Dios no sirve, no es suficiente. Necesitan otra cosa, porque si no, no sirve. En pocas palabras, eso es lo que ellos quieren decir. La palabra de Dios no sirve, necesitan otra cosa, tradiciones de hombres, inventos, blasfemias, herejías. Porque ese es el trabajo de Satanás, engañar. Y sus hijos están para engañar. Aquellos que pertenecen a su redil, con mentiras y tergiversaciones, están para eso, engañar. El ladrón fue el único que recibió indulto. Pero vamos a seguir escuchando, porque la cosa se sigue poniendo buena. ¿Qué nos pasa a todos nosotros si nosotros no pagamos nuestras penas temporales? Si nosotros entramos con pecados veniales después de nuestra muerte, pues no vamos a llegar directamente al cielo, sino que vamos a tener que estar en el purgatorio, en el lugar de la purga, porque tenemos que estar santos e irreprochables ante Dios. Además, ¿qué más penitencia que estar crucificado al lado de Jesús, muriendo crucificado? Y uno se está pagando todo también. No, pero a ver, sí. De hecho, hace como 3 años yo dije que esa fue la primera indulgencia plenaria en la Biblia con el buen ladrón, entre comillas buen. El padre tiene mucha razón ahí. Y sí, padrecito, una indulgencia plenaria de remisión total por la pena merecida por nuestros pecados. Ok, pero a ver, por ejemplo, si nuestras obras también tienen que ver con nuestra salvación, ¿qué pasó? ¿Qué obras hizo el ladrón en la cruz, patercito? Pero antes de eso yo quiero agregar algo. Yo les he dicho siempre que nuestro purgatorio lo podemos pagar aquí en la tierra, es decir, podemos irnos directamente al cielo. Me han preguntado muchos, Betty, pero el ladrón en la cruz tenía muchos pecados, ¿cómo los pagó? Se tiene que purificar. Le dije yo, es que sí se purificó. Y me dicen, ¿cómo? Ahí en la cruz. Ahí en la cruz pagó. Él se purificó con el sufrimiento.
porque cuando el ladrón se convierte, por decirlo así, Jesucristo nunca le dijo, bueno, pues a ver, ya se convirtió a mí, ya cree en mí, voy a hacer que no sufra. No, el ladrón sufrió hasta que murió. Entonces él pagó su purgatorio aquí en la tierra, como muchos de nosotros podemos también hacerlo. ¿Estoy bien o no, Patricito? Sí, muy bien. De hecho, ok, a ver, la otra pregunta. A ver. Rodrigo, o sea, ¿qué más purga que estar en la cruz? Y aquí también es una cuestión interna. O sea, el ladrón arrepentido reconoce su condición. El ladrón arrepentido sabe que él está pagando lo que ha debido. Y esa se le llama la contrición perfecta. El reconocimiento real y el dolor por nuestras culpas y saber que vamos a pagar por ellas, pero pedir la misericordia de Dios. Esto es increíble. Bueno, yo creo que hasta aquí, con el análisis de este video, ¿verdad? En esta porción es más que suficiente. Aquí están las evidencias. Es una pena, es terrible. Hay que orar por estas personas para que salgan de las ataduras de Satanás, para que dejen la mentira, la tergiversación. Porque con el ejemplo que ellos están dando, con el ejemplo que están poniendo, el ladrón fue perdonado porque también estaba pagando su indulgencia en la cruz. Porque estaba siendo purificado en la cruz también. O sea, el ladrón, la cruz también fue una purificación para el ladrón. Y porque reconoció a Cristo con la purificación de la cruz, no fue llevado al purgatorio. O sea, ahí también haciendo acepción de personas. Qué terrible, qué terrible. Cuántas blasfemias y mentiras y herejías antibíblicas. Porque con este ejemplo, lo que ellos están diciendo es que todo aquel que pague una condena en la tierra y acepta a nuestro Señor Jesucristo no va al purgatorio. Luego los que estamos siendo santificados por el Espíritu del Señor, que vamos a la iglesia, que nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, que oramos por fortaleza, que aunque pecamos, nosotros vamos al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos perdone, que nos santifique, que nos dé fuerza, como hacían los apóstoles. Estas personas son tan bárbaras que dicen, con el ejemplo, que si alguien está en la cárcel, para hacer el paralelismo con el ladrón que estaba en la cruz, ¿verdad? El afortunado. Porque esta gente aparentemente lo están poniendo con un ejemplo como que es la lotería que se está sacando. Todos los que están en la cárcel y aceptan al Señor Jesucristo y pasan por pena de muerte o mueren dentro de la cárcel, no van ninguno al purgatorio porque ya están pagando una condena ahí. O sea que todos sus pecados ya son quitados solo por estar pagando una condena en la tierra. Y todos los demás católicos que no violan la ley, vamos a poner, ¿verdad? Católicos como ellos, que no violan la ley, se van todos derechito para el purgatorio. No violaron la ley, aunque pecaron de alguna manera, porque todos somos pecadores aún, pero pedimos, los evangélicos creemos en que nosotros somos fortalecidos en el Espíritu del Señor. Él es quien nos fortalece, no una plegaria de un Juan de los Palotes que cuando viene a ver es más por pecador, ¿verdad? Comete más faltas conforme a lo que es la transgresión a la ley de Dios, que son pedófilos, mentirosos, blasfemos. Eso sí, eso sí te pueden sacar a ti de un estado intermedio de media condenación, ¿no? De pago de sufrimiento. Pero los delincuentes en las cárceles que dicen yo acepto al Señor Jesucristo, que eso está muy bien, porque el Señor Jesucristo salva, no hace acepción de personas, salva a todos en todo lugar, pero para estas personas, esos no van a su purgatorio inventado. ¿Por qué? Porque estaban en la cárcel o pasaron por condena de pena de muerte, violadores, asesinos, criminales, etcétera, que ya tenían una condena ahí. Esos no van al purgatorio. Ellos lo que no pueden decir es lo que dice la palabra de Dios, que todos ya, en el momento en que el Señor nos llama y nos salva a Él, ya una sola salvación, un solo sacrificio maravilloso en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No inventos que no están en la Biblia. No inventos que no están en la Biblia. Así que ya con esto lo que vamos a pasar es a la última pausa, para entonces en esta solo dedicarnos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras.
vamos a la maravillosa palabra de Dios, en la cual nosotros nos sustentamos, los que verdaderamente confiamos en Cristo y en su salvación, y no confiamos en pago de hombres pecadores, ni confiamos tampoco en falsas doctrinas e inventos de lugar que lo que hacen es rebajar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para pagar indulgencias que, dicho sea de paso, fue utilizado en el pasado como parte de corrupción. Así que vamos a la siguiente pausa y cuando retornemos vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos en breve la pausa. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos desmintiendo las falacias, las mentiras, las tergiversaciones de personas que, queriendo defender lo indefendible, el purgatorio, pues mezclándolo con el Kadish, eso es algo completamente irracional. Así que vamos ahora a ver lo que nos dice la palabra de Dios, que eso es lo más importante. Vamos a ver la palabra del Señor y vamos a comenzar leyendo lo que dice Romanos capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí no habla de purgatorio. En Apocalipsis 20 dice: vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según las obras que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. Juan capítulo 3, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, el que cree en él no es condenado, no pasa por ninguna otra condenación de purificación, porque el purgatorio es un medio estado de condenación, conforme a lo que dicen los que inventan este tipo de doctrinas. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. El apóstol Pablo hablando de que cuando él termina la carrera, ¿no?, manteniendo su fe, aún él cometiendo errores, él ha sido santificado, y no habla de que va para ningún purgatorio. Pero no solo él, sino que él menciona que todos también los que con amor esperaron la venida de nuestro Señor Jesucristo, o la resurrección incluso, no hablan de purgatorio. Dice segunda de Tesalonicenses: dando retribución a los que no conocen a Dios. Eso es en el capítulo 1. Y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Destruidos los que no obtemperan, los que no atienden a la retribución de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, van directamente a la condenación. No habla de purgatorio. Mateo capítulo 18 dice: si tu mano o tu pie, esto es interesante, aquí está la refutación contundente del purgatorio. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatelo y échatelo de ti. Te es mejor ir a la vida eterna manco o cojo que teniendo dos manos o dos pies, ser echados en el lago de fuego.
¿Qué está diciendo el Señor? Esto es ya para los que creemos. Esto es una analogía que el Señor hace. Que si tu mano o tu pie son de ocasión de caer, mejor córtatelo. Porque es mejor entrar manco al reino de los cielos que ser echado al lago de fuego. Aquí el Señor está hablando claramente de que nosotros los creyentes no vamos a pasar por ningún estado de purificación, porque Él lo está diciendo claro ahí. Vamos directo a la vida eterna, tenemos que ser santificados aquí, y aquí es que nos purifica el Espíritu del Señor, el fuego del Espíritu del Señor, el fuego purificador, como también se llama en el Antiguo Testamento, el fuego del Señor, aquí en la tierra, somos santificados por su Santo Espíritu. Que nosotros podemos leer también la advertencia que a los que pecan deliberadamente. Lo voy a leer completo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecáramos deliberadamente, ya no queda más sacrificio por el pecado. Nosotros no vamos a purgatorio. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, haciendo una referencia a la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, el que cree en el purgatorio y el que cree también en que el Cádiz va a sacar a personas del infierno, está haciendo inmunda la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la pone como insuficiente. ¿Qué nos dice entonces al final? Porque en el versículo 36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocedieren, no agradarán a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, o sea, los que se santifican día a día en el Señor. Hebreos capítulo 6 dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que guardaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, lo que hacen las personas que tienen por inmunda la sangre de nuestro Señor y la santificación del Espíritu Santo, diciendo que ellos tienen el poder de pagar indulgencias para sacarlo de un lugar que no existe en la palabra de Dios, llamado purgatorio. Así que para nosotros ha sido un placer una vez más haber compartido un estudio bíblico, esperando que le haya sido de bendición, que no se dejen engañar por personas que son blasfemas, tergiversadoras, mienten constantemente, y que vayan y recurran solamente a la palabra de Dios, porque en ella nos parece está la vida eterna. La palabra de Dios que nos presenta el sacrificio precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que solo nos salva una sola vez, y ya con ese sacrificio completo, único, maravilloso, nosotros nos mantendremos firmes en el Espíritu del Señor, quien nos guía y nos fortalece y nos santifica. Será pues hasta la próxima, y como siempre deseándoles que el Señor les bendiga.